308.000 consultas DNS en un solo día y más de 160.000 fueron bloqueadas. Todo esto eran rastreadores, telemetría y publicidad intentando llegar a mis dispositivos. Si quieres aprender a bloquear toda esta basura en tu red doméstica, quédate hasta el final del vídeo. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. En capítulos anteriores vimos cómo configurar las DNS de Cloudflare, en mi caso, tú no sé si instalaste Cloudflare o instalaste otro, pero vimos cómo configurar las DNS ya sea en el router, en un ordenador o incluso en el teléfono. Hoy lo que voy a hacer es instalar un filtro que nos ayude a proteger de anuncios, que nos proteja de rastreadores, que hoy en día hay tantos, y también que ayude a filtrar todas las páginas de contenido que no deseamos, como por ejemplo páginas con contenido para adulto. Esto lo voy a instalar en mi Home Assistant y va a servir para todo el hogar, o sea que todo lo que se conecte a través del router del hogar va a estar protegido y va a pasar por este filtro. Tenemos que tener en cuenta que este filtro no son unas DNS, sino que este filtro trabaja junto a las DNS. Vamos a seguir trabajando con las DNS de Cloudflare hoy, pero en próximos vídeos vamos a ver cómo instalar unas DNS propias también en nuestro hogar. Pero bueno, hoy lo que vamos a hacer es instalar este filtro que nos proteja de esto que he dicho, de rastreadores, de publicidad y de páginas con contenido que no deseamos. Así que venga, vamos ya a Home Assistant y empezamos. Bien, pues aquí estoy en mi Home Assistant. Lo primero que vamos a hacer es ir a Supervisor. Vamos a ir a la tienda de complementos y vamos a buscar AdWords. Si no lo encontramos, aquí podemos escribir y aquí me aparece AdWords Home. Le damos aquí y le damos a instalar. Y aquí yo voy a marcar las tres, la de vigilancia, la de actualización automática y la de mostrar en el panel lateral. Y aquí ya me aparece. Bien, y antes de darle a iniciar vamos a ir a configuración y yo voy a desmarcar el SSL. ¿Y esto por qué? Porque yo normalmente accedo en local desde casa, así que no voy a utilizar el SSL y prefiero desmarcarlo. Le voy a dar en guardar. La red del puerto este está bien, aquí no vamos a tocar nada más. Ya vamos a información y ya le podemos dar en iniciar y nos vamos a esperar. Podemos ir a registro si queremos ver lo que está haciendo. Vale, parece que ha iniciado. Aquí podemos recargar, si no nos aparece, voy a recargar. Y así me aparece que está iniciado. Puedo volver al registro y vemos que sí, que está iniciado. Podemos abrir la interfaz web. Bien, y aquí estamos en el panel de control del AdWords. Lo que voy a hacer yo es ir a configuración, configurar DNS, que es lo más importante. Y aquí por defecto está trabajando con las DNS de Quad 9. Yo lo que voy a hacer, no voy a eliminar esta, pero antes voy a poner las de Cloudflare, que a mí me gustan más. Si por algo falla Cloudflare, trabajará con Quad 9. No está mal tener dos. Y vamos a dar a probar proveedores DNS. Funcionan correctamente. Aquí abajo a la derecha lo dice. Vale, pues le damos en aplicar. Vale, al principio ya no tenemos que configurar nada más. Aquí lo que voy a hacer es ir a configuración. Voy a ir a integraciones. Y aquí ya me ha detectado el AdWords. Le voy a dar en añadir. Le voy a dar en enviar. AdWords Home lo pondré en toda la casa, lógicamente. Terminar.
Y aquí tenemos los sensores de AdWord, ¿vale? Búsqueda segura, control parental, filtrado, navegación. Desde aquí podemos activar y desactivar opciones del AdWord, por eso está bien de tenerlo. Pero en este momento aún no está trabajando el AdWord, porque en nuestro router aún no se lo hemos dicho. Ahora lo que tenemos que hacer es ir a nuestro router y configurarlo. Aquí estoy en mi router, cada uno pues lógicamente tendrá un router diferente, sobre todo si no es un Asus, pero tenemos que buscar la configuración WAN, que normalmente para configurar las DNS está en WAN. Como vemos, yo aquí tengo configuración DNS WAN. Después yo ya sé que tengo que entrar aquí en asignar. Tengo que venir hasta abajo de todo, voy a marcar aquí y como DNS1 voy a poner mi Home Assistant. Es la IP de mi Home Assistant. En DNS2 no vamos a poner nada. Le vamos a dar en guardar. Y otra cosa muy importante que tenemos que configurar antes de darle en aplicar es el protocolo de privacidad de DNS, que tiene que estar en ninguno. O sea, no tenemos que tener ningún protocolo. Si tú tienes el DOT como yo podría tener o algún otro, quítalo y pon ninguno, porque si no, no te va a funcionar. ¿Vale? Una vez hemos configurado, pues, como DNS la IP de nuestro Home Assistant y nos hemos asegurado de no tener ningún protocolo de privacidad, ya podemos venir abajo y le damos en aplicar. Ahora aquí un punto muy importante de consultar es el de filtros. Vamos a la lista de bloqueos DNS y aquí tenemos para añadir listas de sitios bloqueados. Vamos a ir a añadir lista de bloqueo y vamos a elegir la lista, a elegir de la lista. Vamos a ver qué nos aparece. Vale, yo ya he estado marcando las que me han recomendado que son mejores, que nos van a proteger mejor. Y aquí os las dejo, podéis copiar, también os voy a dejar la lista en el artículo, ¿vale? O sea, aquí he marcado estas 4, a otro he marcado esta, podéis ir copiando de aquí si queréis. En seguridad he marcado 2, 4, 5 también, ¿vale? Le damos en guardar. Ahora se van a instalar las listas y se van a actualizar, porque estas listas se van a ir actualizando periódicamente para tenernos siempre protegidos. Vale, vemos que todo ha salido en verde, señal que se han instalado correctamente. Vale, y ahora si tienes niños en casa y quieres instalar una lista para proteger de páginas peligrosas, páginas con contenido para adulto, vamos a ir a añadir lista de bloqueo, vamos a añadir lista personalizada y vamos a poner el siguiente nombre. Esta lista también es buena para bloquear publicidad. Damos en guardar, se instala correctamente y si vamos a la siguiente página, aquí la vemos y también se ha actualizado. Así que ahora ya tenemos las listas, digamos, mejores para bloquear contenido dañino para nuestro PC. Vamos a panel de control. Bueno, aún la actividad es poquita, pero ya ha empezado a hacer consultas de DNS, señal que todo esto está funcionando. Bueno, ya han pasado más de 24 horas desde que instalé el AdWord y aquí estamos viendo que en mi hogar estas últimas 24 horas, estas son las últimas 24 horas, se han hecho más de 300.000 consultas de DNS, de las cuales el 52%, o sea 160.000, se han bloqueado. Esto era telemetría, eran rastreadores, era publicidad. También otro dato a tener muy en cuenta que es llamativo, al menos a mí me ha llamado la atención. Si bajamos aquí, gran parte de todo lo que se ha bloqueado proviene del televisor. O sea, imagínense los televisores estos modernos, la gran cantidad de información que nos quieren sacar así en silencio. También es llamativa la información que ha intentado sacar Alexa, teniendo en cuenta que no es que la utilice demasiado. O sea que son bastantes las consultas también que se han bloqueado de Alexa. Bueno, pues ya hemos instalado este filtro de AdWord que va a proteger todos los dispositivos que estén conectados a nuestro router. Aún pero estamos utilizando, digamos, las DNS de Cloudflare, que es un servicio externo.
En el próximo vídeo vamos a ver cómo instalar unas DNS propias y así que todo quedará en casa, todo se filtrará en casa y al exterior no saldrá absolutamente nada. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya lo sabes, manita para arriba, suscríbete al canal que aquí tienes el botón para hacerlo, dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo.